¡Wow! ¡Cuánta gente que hay hoy acá! Es increíble. Muy zarpado. Después de 2 años de encontrarnos online todo el tiempo, estar acá mirándonos las caras, charlando, está buenísimo. Que haya una cantidad ridícula de gente en el lobby conversando, inclusive muchas veces más que en las salas escuchando la charla, me parece que es un indicador zarpado de que el ecosistema está súper vivo y está súper sano y eso está buenísimo. Mi nombre es Gino Cingolani, soy el líder de producto de la Governance Squad, ¿sí? La core unit que hace las herramientas de gobernanza para el lado de Decentraland. Y hoy les vengo a hablar de por qué creemos que la descentralización es el feature clave del metaverso. Primero quiero arrancar con una historia. Paso mucho más tiempo de lo que me gustaría admitir hablando del Señor de los Anillos con mis amigos desde los 13 años. Y hace un par de días estábamos teniendo una conversación, la de siempre, que es por qué las águilas, que en la Tierra Media son de 45 metros y son súper buenas, inteligentes y siempre lo saben a Gandalf, ¿por qué las águilas no se encargaron de llevar el anillo, ¿no? Y quemarlo y no mandar a los pobres hobbits y armar el concilio y la comunidad y demás? ¿O por qué no llevaron a los hobbits las águilas y ya? Y Juan, un amigo mío que es muy inteligente, en el medio de la discusión, dice, ¿sabés qué hubiera estado bueno en realidad para la Tierra Media? Lo que hubiera estado bueno para la Tierra Media es que no existiera un anillo único que los controlara a todos. Eso hubiera estado bueno, que nunca hubiera existido, porque una vez que existe, ya está, existe. Y eso me hizo pensar en el metaverso. Y me hizo pensar en todos los gráficos y en todos los reportes y en todas las cosas que estuvimos viendo en los últimos meses, ¿sí? Que para los próximos 5 años el 10% del revenue de las empresas retail va a venir de actividades relacionadas con el metaverso. El precio de la tierra virtual sube y sube y sube. Por suerte, ahora está bajando un poco. Y que potencialmente para el año 2030 el metaverso va a ser un negocio de entre 4 y 5 trillones de dólares. ¿Sí? A mí como Product Manager me enseñaron que los hockey sticks, ¿sí? Esos gráficos que hacen tuk, puk, hay que tener cuidado con eso. Estos gráficos, digamos, en general surgen de consultoras de negocios y déjenme decirles que trabajé varios años en empresas corporate y cuando una consultora de negocios dice algo, si te dice que los ejecutivos se tienen que tirar del 7º piso para que el revenue de la compañía suba, lo van a hacer probablemente. Y esta consultora, que en este caso, digamos, se llama McKinsey, pero hay un montón, dice que el metaverso es un negocio de 5 trillones de dólares. Les puedo asegurar que alguien lo va a querer controlar. El problema es que ya vimos cómo terminó esto, ¿no? A mí me llama la atención que todavía tengamos visiones tan lindas y tan utópicas de lo que va a ser el futuro de Internet, cuando en realidad todo lo que sabemos o todo lo que consumimos de metaverso en los últimos 30 años son de alguna manera distopías, ¿no? Estamos tan locos que seguimos pensando en una utopía cuando solo consumimos distopías relacionadas con el metaverso. Y las distopías tienen que ver con que siempre, digamos, hay un poder central que controla esa experiencia y siempre hay un héroe o una heroína que, digamos, trata de liberar a sus amigos, a ellos mismos, a sus ciudades de ese control central, ¿sí? Digamos, Ready Player One, Snow Crash, bueno, seguro que ya los conocen. Y lo cierto es que por más que estos reportes y estas consultoras nos traten de definir con gráficos perfectos en colores azules corporativos lo que es el metaverso, cuando le preguntás a la gente que está construyendo, que está más cerca de las tecnologías que están potenciando las cosas que estamos haciendo ahora, qué forma exacta va a tomar el metaverso en los próximos años, la respuesta probablemente sea más cerca de un no sé que de un esto. ¿Sí? Ahí hay un tuit del muchacho que estaba antes, que me abrió la charla, diciendo que, bueno, que el metaverso va a pasar, pero no creo que ninguno de los intentos corporativos actuales vayan a algún lado. ¿Sí? Y esto tiene que ver con que realmente no sabemos qué forma va a tomar. Yo traje, medio para provocar, una definición de una autora que a mí me gusta mucho, que es una académica. Es una persona que en general no se lee en el campo de la tecnología, ni en el campo de cripto, ni de nada. Es muy académica, que se llama Janet Murray, que en el año 1997 escribió un libro
que se llama Hamlet en la holocubierta, Hamlet in the Holodeck, que se lo súper recomiendo, en donde se ponía a pensar, digamos, cuáles iban a ser las posibilidades de las narrativas de la humanidad en entornos de software inmersivos y expresivos. Y Janet Murray, que es una señora grande, es una señora de 80 años, es muy anticripto, es muy anti-metaverso, como tiene una visión bastante crítica de las cosas, pero como persona inteligente dio una definición medio picante y le pegó en algún punto. Porque dice, bueno, cuando la gente habla así toda manija, intoxicada del metaverso, se imaginan una reunión de Zoom mágica que tiene toda la vibra juguetona de Animal Crossing. Y hay algo interesante ahí, porque varios de los componentes de esa frase medio hater son ciertos. Porque en una reunión de Zoom mágica, digamos, hay un componente social, porque estamos hablando con otros, hay un componente híbrido, porque la persona que está del otro lado con su cámara conectada está en un entorno de realidad física que nosotros estamos consumiendo a través de una interfaz 2D. Y la vibra juguetona Animal Crossing también está bastante bien. Animal Crossing probablemente a muchos de ustedes también les haya pasado. Les salvó la pandemia a un montón de personas, ¿sí? Animal Crossing es un juego de Nintendo en donde básicamente vos tenés un personajito y vas visitando islas y haces cosas, digamos. No hay una mecánica tan clara, es más bien interactuar con otros. Y la vibra juguetona tiene que ver con que quizás nosotros en el metaverso querramos tener la posibilidad de expresarnos y de mostrarnos un poco distintos a cómo somos. ¿Sí? Que querramos customizarnos, que queramos customizar los entornos en donde estamos y demás. Con lo cual, bastante hater, pero me gusta esta definición. Hoy les vengo a contar cómo en Decentraland pensamos que podemos diseñar metaversos y que podemos diseñar una experiencia que sea descentralizada realmente, que no sea controlada, y que, como no sabemos justamente cómo va a ser el futuro, la tenemos que construir de la manera más, digamos, descentralizada y segura posible. Nuestra definición de descentralización es que el sistema sea resistente a cualquier actor individual corrompiéndose o fallando, simplemente fallando. Entonces salimos del tan bastardeado Don't Be Evil de Google y nos ponemos en el Can't Be Evil. Les cuento un poco para los que no saben lo que es Decentraland. Decentraland es un entorno inmersivo de interacción social, sí, es un mundo virtual gobernado y owneado por su comunidad de usuarios. Es un proyecto open source. En Decentraland, digamos, el proyecto está dando vueltas hace un montón de tiempo, es uno de los, claramente, de los OG de la industria. En 2015 surgió la idea original, en 2017 se publicó un white paper que dio lugar a la creación de la moneda y a la primera, digamos, subasta de tierras virtuales en el metaverso, en entornos virtuales. Y en 2020 se cristalizó toda esa experimentación, todos esos prototipos y cosas que estaban muy reservadas a un nicho en un producto que nosotros llamamos el cliente de referencia, que es la manera que ahora la mayoría de la gente consume Decentraland. ¿Sí? Lo que podríamos decir con muchísimas comillas el jueguito. Pero es mucho más que eso. De hecho, está dando vueltas hace tanto tiempo que la idea original es simultánea a la creación de Ethereum y de hecho la idea de las tierras virtuales es previa al surgimiento del RC721, el protocolo, digamos, que tiene los NFTs. Así de viejo es, o así de pionero. Decentraland, digamos, tiene en este momento una ciudad que se llama Genesis City, que es una ciudad de 90.000 parcelas. ¿Sí? Es una ciudad, digamos, que cada parcela es un NFT de representación, digamos, es un pedacito de tierra en ese mundo virtual. Tenemos el token de la tierra y tenemos también el token de utilidad, que es el mana. Bueno, nada, el volumen de ventas y el precio promedio por parcela, que de vuelta fluctúa, a veces estuvo más arriba, ahora está un poquito más abajo. El ecosistema de Decentraland, como tal, digamos, tiene dos actores principales, tiene un actor principal, que es la comunidad. Y tiene dos actores, digamos, más institucionales y organizados, que son la DAO de Decentraland, que maneja los protocolos más importantes del proyecto, que maneja funding para proyectos del ecosistema, que tiene equipos, digamos, descentralizados como el que trabajo yo, que cada 6 meses renuevan su presupuesto y renuevan, digamos, su compromiso con la comunidad a partir de contar las cosas que hicimos y contar lo que vamos a hacer en el futuro. Y tiene también una fundación, la Decentraland Foundation.
esa fundación, digamos, tiene una delegación de la DAO para ejecutar el roadmap de ese protocolo, de ese cliente de referencia, de esa, digamos, manera de explorar el protocolo de Decentraland. En Decentraland la gente se expresa, digamos, la comunidad se expresa, lo que decíamos antes, ¿no? La importancia del avatar en los mundos virtuales, la importancia de poder expresar nuestra identidad. Hoy es el día de los NFTs, digamos, no por nada hay tanta gente vestida tan copada y tan rara. Yo me traje mis zapatillas raras también. Hay una comunidad de creadores que genera wearables, que genera experiencias, que genera edificios, digamos, que genera contenido para poner en esas tierras. Hay juegos también, o sea, hay interacciones sociales regladas, juegos que se pueden poner en esas parcelas y que se construyen con herramientas que crea la comunidad y con herramientas que crea también la Foundation. Tenemos un SDK, tenemos editores de SimWorld, tenemos editores que la comunidad crea para que sea más fácil, digamos casi no code, generar experiencias dentro de Decentraland. El SDK, digamos, se escribe con TypeScript, con lo cual es una excelente manera de entrar al mundo de diseñar un juego o entrar al mundo más técnico de metaverso sin una barrera de acceso tan grande. Tenemos eventos, festivales, miles de personas que se juntan varias veces por año, varias veces por mes, digamos, pero los grandes varias veces por año, para interactuar y para, de alguna manera, exprimir las posibilidades de ese protocolo y exprimir las posibilidades de ese Explorer. ¿Sí? Hacemos el Metaverse Fashion Week, el Metaverse Festival, que es un festival de música, tenemos a Deadmau5, a Grimes, digamos, experiencias que son realmente inmersivas y que tienen que ver con la experiencia de estar con otros en un entorno virtual. Y las marcas también se vuelven locas por estar en Decentraland, digamos, un poco potenciado por esos reportes que mostraba al principio. Pero, digamos, tenemos experiencias de Coca-Cola, tenemos experiencias de JP Morgan, tenemos experiencias de Dolce & Gabbana. Samsung, por ejemplo, Samsung entró a Decentraland, digamos, sin hablar con nadie, se contactó con alguien de la comunidad, construyó un headquarter en Decentraland y lo publicó, digamos, y ya. Así de abierto es el proyecto. Y todo esto, y acá no me voy a poner súper técnico, hay un montón de equipos de ingeniería y Decentraland dando vueltas con los cuales van a poder hablar más en detalle, pero todo esto, digamos, está potenciado por 3 capas, que son las 3 capas fundamentales del protocolo: la capa de consenso, la capa de contenido y la capa de comunicaciones. ¿Sí? La capa de consenso es básicamente la blockchain en donde se traquea el ownership de esas tierras y de esos wearables y de todas esas cosas que se tradean y se tienen en el mundo virtual. La capa de contenido es interesante porque piensen que si es difícil descentralizar, no sé, un protocolo DeFi, lo difícil que es descentralizar un protocolo que tiene on top cientos de gigas de modelos 3D, de texturas, de audio, de video, digamos, de un montón de cosas. Entonces, hay una red de servidores que sirve todo ese contenido on top de la capa de consenso. Y por último tenemos, digamos, el protocolo de comunicaciones, el protocolo que hace que la gente en el mundo virtual pueda hablar, ¿sí? O sea, el voice chat, el chat, las posiciones en el mapa, digamos, todas esas cuestiones que tienen que ver con la interacción uno a uno. Y cada una de estas capas, digamos, honra de alguna manera algún principio de descentralización. La capa de consenso no la tengo que explicar, digamos, está montada sobre Ethereum. La segunda capa, digamos, son servidores que mantiene la comunidad y la Decentraland Foundation, ¿sí? Son nodos del protocolo. Y la capa de comunicaciones ni siquiera es descentralizada, es directamente distribuida, porque es P2P. Y eso tiene problemas, digamos, muchas veces tiene problemas, porque el gas fee puede ser alto y entonces hacer transacciones puede ser prohibitivo, porque la latencia, digamos, entre servidores que corren, que mantienen la comunidad o en un protocolo P2P puede llegar a ser, digamos, más lenta que en un protocolo centralizado, en una experiencia centralizada. Digamos, sí, es verdad. Puede haber problemas. Pero también hay cosas muy, muy, muy poderosas. Porque la posibilidad que te da el protocolo de desacoplar ese protocolo de la manera en la que consumís ese protocolo, posibilita cosas como estas. Posibilita que haya gente que esté construyendo nuevas maneras de explorar Decentraland. Por eso decimos que el cliente de referencia, lo que uno ve cuando entra a play.decentraland.org, es eso, es el cliente de referencia. Pero después puede haber múltiples clientes. Cualquiera de ustedes tiene una idea, puede construir un cliente para, digamos, explorar Decentraland. Estos son 3 proyectos que me parecen muy lindos. Uno de ellos tiene una historia. Digamos, la comunidad de Decentraland está pidiendo, digamos, muy activamente una experiencia VR
de Decentraland, ¿no? Como no quiero navegar Decentraland en mi browser, quiero también tener la experiencia de que sea aún más inmersivo y hacerlo en un entorno de realidad virtual, con un Quest, con PCVR, con lo que sea. Y había un equipo de desarrollo que estaba en Estados Unidos, que estaban construyendo una tool, digamos, de modelado 3D en VR para Quest, y de repente sus clientes le empezaron a preguntar, che, este asset que estoy haciendo con tu aplicación, ¿lo puedo exportar a Decentraland? Y los pibes, ¿qué es Decentraland? No, es una cosa de metaverso, no sé, lo escucho por todos lados y mis clientes me lo están pidiendo y yo quiero hacer cosas. Entonces se pusieron a investigar y vieron que había una DAO y vieron que había grants y dijeron, bueno, podemos hacerlo. Y se están mandando, digamos, un cliente VR para explorar Decentraland. Después hubo otro equipo de desarrollo que en este momento está desarrollando, digamos, que dijeron, che, está buenísimo, pero yo también quiero consumirlo en MOBA y quiero consumirlo en cosas, digamos, un poco más livianas. Entonces se está mandando un cliente en donde básicamente los assets 3D que están en esos servers descentralizados de contenido los están, digamos, rendereando 2D tipo pixel art, ¿no? Y van a ver que, digamos, es automática. Por eso, no sé, esa pollera es verde y esa no es verde. Bueno, eso tiene que ver con que lo están haciendo, digamos, efectivamente están agarrando ese modelo y lo están rendereando. Entonces va a ser otra manera de explorar Decentraland. Y por último, digamos, también es básicamente una escena, una vista satelital del metaverso desde arriba, que era algo que, digamos, no había dentro del cliente de referencia. Y un equipo pidió un grant y se codió, digamos, esa experiencia. Esto es posible, digamos, a partir de este programa, que surgió en octubre de 2021, ya repartió 92 grants por más de 5 millones de dólares, casi 6 millones de dólares, y un montón de estas cosas están siendo potenciadas por la DAO de Decentraland. La DAO de Decentraland, aparte de tener la capa de Ecosystem Development y Community, o UNEA, como les decía, los contratos más importantes del protocolo, ¿sí? La tierra, los wearables y demás, maneja un tesoro que posibilita, digamos, ese fondo de ecosistema. Tiene tareas de curación de contenido. Esto es importante. Cuando hablo de curación de contenido no estoy diciendo que curamos o que la comunidad cura el contenido desde un punto de vista estético, ni mucho menos. Simplemente, como es un entorno inmersivo 3D, hay que tener cuidado muchas veces de qué tan pesados son los assets y cómo se renderían en el mundo virtual y demás. Y también algunas policies relacionadas con qué se puede y qué no se puede hacer dentro del proyecto. No es todo color de rosas. O sea, hay problemas. Hay cosas que estamos trabajando y que estamos tratando de resolver y que la comunidad está tratando de resolver que en este momento son muy importantes. Yo traje algunas, seguro hay otras. La primera y principal es el acceso al ecosistema, ¿sí? Con el hype del año pasado y demás, el precio de la tierra se volvió muy complicado. Y por la manera en la que, digamos, se subastaron las primeras tierras, hay mucha gente que holdea tierras desde, digamos, a nivel especulativo, como solo tiene tierras para ver qué pasa en el futuro, ¿sí? Y eso puede dañar mucho un proyecto, porque un mundo virtual es tan valioso como el contenido que está en ese mundo virtual, o sea, como las experiencias que están en ese mundo virtual. Entonces, la comunidad está empezando a pensar maneras, y la Foundation también está empezando a pensar maneras de cómo hacer para que el acceso al ecosistema, la barrera de acceso al ecosistema sea mucho más baja, ¿sí? ¿Cómo hacemos para que los que están efectivamente creando valor dentro de Decentraland puedan hacerlo en una parcela de tierra? Bueno, si bien el smart contract lo permite, no es tan simple, pero digamos, hay un protocolo de rentals, hay de hecho equipos que están haciendo frontends para hacer esos rentals dentro de la comunidad. Hay algunos workarounds que a mí me parecen muy interesantes y se los tiro porque quizás no se sabe mucho, pero podés correr una instancia de Decentraland en tu Heroku, si querés, y tener un metaverso para tus amigos, para tus clientes, para tus alumnos, para lo que sea. El segundo problema tiene que ver con la interoperabilidad. Esto es fundamental. Cuando hablamos de metaverso se habla siempre del tema de la interoperabilidad. Y la interoperabilidad básicamente tiene que ver con la capacidad de que esas cosas que uneamos en el mundo virtual nos las podamos llevar y también las podamos unear y mostrar en otros lugares. Es decir, la capa de ownership no es valiosa, o es valiosa, digamos, pero no es tan valiosa si no hay una capa de utilidad para todas esas cosas. Estoy seguro que muchos de ustedes acá tienen NFTs. Y digamos, el valor que le aporta de repente ese NFT que vos tenés, poder usarlo
en un metaverso, en el metaverso, porque digamos, todos estos proyectos son componentes de ese metaverso, si se quiere. Entonces, la posibilidad que vos tenés de agarrar tu NFT y ponerlo ahí, digamos, y vestirlo o tenerlo en tu parcela o lo que sea, es súper importante. Decentraland como ecosistema dio un primer paso bastante fuerte, que es el primero de muchísimos, que es la idea de tener linked wearables, que es básicamente un registro que la DAO aprueba y que vos como digamos, dueño o como miembro de una comunidad de NFTs podés aplicar para que la DAO te acepte digamos, tu proyecto y que tus token holders puedan llevar esos assets en el mundo virtual. Pero esto, digamos, puede volverse muchísimo más grande. La idea de portales, la idea de que esta interoperabilidad en realidad tenga que ver con diferentes metaversos. Digamos, hay un montón de cuestiones que están acá. De hecho, este proyecto era tan grande digamos, y es tan importante que tuvo que pasar digamos, por un proceso de gobernanza de la DAO. ¿Sí? Digamos, ahí estuvo la propuesta de votación, porque modificaba digamos, algunos de los smart contracts y demás. Entonces se volvía importante que la comunidad votara por eso. Y también es la responsable de aprobar o no comunidades de NFTs o colecciones de NFTs para que estén representadas en Decentraland. Otro problema súper importante. Decíamos que Decentraland digamos, es un protocolo de interacción social, es un entorno inmersivo de interacción social. La moderación de contenido se vuelve fundamental, porque son personas interactuando, digamos. Y repensar el problema de la moderación de contenido y de la seguridad digamos, de los usuarios y demás en un entorno descentralizado es difícil. Pero tenemos que hacerlo, porque si realmente queremos salir del paradigma Web 2 de un equipo de moderadores en un país del tercer mundo viendo cosas horribles y sin contexto teniendo que moderar cuestiones, es un problema complicado y lo tenemos que pensar. Porque a veces, y digamos, ayer hubo varias charlas que lo mencionaron, los tiempos de las DAOs y los tiempos de la descentralización a veces son lentos. Y estas cosas no pueden ser lentas. Porque si alguien se siente atacado en un entorno virtual, tiene que haber una entidad que responda. Tiene que haber una entidad que responda rápido. Porque el sentimiento de embodiment, de encarnación que tenés en esos entornos, digamos, si les pasó a ustedes digamos, en Decentraland o en VR o demás, es muy fuerte. Entonces hay que responder. Y quizás la más complicada y la más difícil, no es un problema solo de la DAO de Decentraland, es un problema de un montón de plataformas descentralizadas, digamos, de un montón de DAOs, es el tema de la distribución del poder de voto. Esto es fundamental. Es un problema que evidentemente, según el reporte de Chain Analysis de State of Web3 que salió hace un par de semanas, un par de meses, esos son digamos, las top DAOs y ese es el porcentaje de personas que tienen el 90% de las governance tokens de los proyectos. ¿Sí? O sea, abajo van a ver lo mismo para la DAO de Decentraland. Digamos, hay 16 wallets que holdean 35 millones de BP, digamos, de poder de voto. Esto es súper importante porque en este momento estamos rewardeando con poder de voto a la gente que tiene, que es importante en un proyecto, digamos, no hay dudas. Pero ¿cómo hacemos también para rewardear con poder de voto y con peso dentro de la toma de decisiones a gente que aporta valor? Actividad, digamos, ¿cómo lo haces? Bueno, es complicado, es súper difícil y estamos pensando en esto. Y les traigo todos estos problemas, digamos, no para asustarlos, sino para que nos ayuden a pensar en ellos. Esto es una foto, y le pido perdón a la comunidad porque ayer estaba muy nervioso por esta charla y no pude estar, pero esto es una foto del Town Hall de esta semana de la DAO. ¿Sí? O sea, nos juntamos en Discord, pero también en Decentraland, digamos, hubo un gathering y se sacaron esta foto. Y al parecer, todavía no vi la grabación, pero al parecer hubo una conversación como de 1 hora y media con respecto al tema del poder de voto. Y la verdad es que yo pensé en esto, en la asamblea del año 13. Parecía un cuadro de la asamblea del año 13, digamos. Había gente que estaba discutiendo la soberanía, digamos, del proyecto y de los miembros del ecosistema. Bueno, nada. Si hay una idea con la que quiero que se queden de esta charla, es que tenemos que tratar a la descentralización como un feature, ¿sí? Como product manager lo digo. No podemos tratar simplemente a la descentralización como un concepto que ponemos en nuestro white paper, como un axioma, sino que tenemos que estar constantemente construyendo sobre ella, aprendiendo y midiéndola y ajustando. No es una cosa que se define una sola vez. Y
La descentralización, como feature, le tiene que aportar valor a los miembros del ecosistema. Le tiene que aportar valor a tus usuarios. Si porque tu red de servidores es descentralizada, la experiencia es mala o es lenta, bueno, tenés que arreglar eso, digamos. Porque de esa manera la descentralización le va a aportar valor. Por suerte, en los últimos años, la Web 2, bueno, en los últimos meses y en los últimos días, la Web 3 también nos demostró que la centralización es un problema. Entonces tenemos también que ser nosotros los que le enseñemos a la nueva generación de personas que va a entrar a estos ecosistemas por qué la descentralización es importante. Es difícil, pero creo que recién estamos comenzando. No tomen esto como historical advice, tipo not historical advice, porque son cosas que saqué de lugares muy rápido, pero la primera corporación es de 1347, el primer estado es de 1600, la primera cooperativa es de 1800, la primera DAO es de 2016 y ya sabemos cómo terminó. Entonces, tenemos un montón de cosas por aprender. Tenemos la responsabilidad histórica de hacerlo. Porque si efectivamente esos reportes de las consultoras de negocios tienen algo de verdad, si efectivamente en los próximos años vamos a estar pasando el 70% del tiempo en estos entornos inmersivos, tenemos que pensar muy bien cuáles van a ser las bases para fundarlos. Así como nuestros antepasados, suena grande, pero así como la gente que estaba en Internet hace 40 o 50 años definió los protocolos sobre los que construimos la web, me parece que nosotros tenemos la responsabilidad histórica de pensar cómo va a ser la próxima generación. Algunas formas de contribuir en Decentraland y probablemente muchas DAOs que estén pensando en esto, participar es muy importante, digamos. Una organización autónoma descentralizada no es nada si no hay gente participando en ella. ¿Tenés un proyecto? Hay plata, hay funding, es real que hay. Digamos, si aporta valor al ecosistema, la comunidad lo va a respetar. El open source no es nada sin contribuciones, y esto, digamos, todos lo sabemos y todos lo discutimos, y la tragedia de los comunes, y etcétera, 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 pero si algo no te gusta, podés contribuir con código. Y por último, también podés correr tus propios nodos. Esto es muy importante, podés correr tus propios nodos. Espero que les haya gustado, espero que les haya disparado algunas ideas, y nos vemos construyendo el metaverso.